Bueno, de los que yo les voy a hablar es un trabajo que es un proyecto que trabajamos allá en Ciudad Juárez, en una región agrícola que se llama el Valle de Juárez, y se hizo un diagnóstico técnico ambiental y social para ver la factibilidad de utilizar sistemas fotovoltaicos para la irrigación en esta zona. Y como producto de este proyecto, hago el anuncio antes de que se me olvide, pues tenemos un libro donde pueden encontrar más detalles de lo que les voy a presentar ahí, y también está en digital, ahí les paso también la liga. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es las energías renovables y ahorro energético, una introducción al proyecto, la metodología así muy sencilla, descripción del área de estudio, que creo que es importante porque eso también nos da un poco sobre los resultados que obtuvimos, y pues las conclusiones que se llevaron a cabo. Nosotros quisimos abordar esta parte del estudio y este diagnóstico desde tres diferentes dimensiones, que es la parte científica, tecnológica y social, que es como, por ejemplo, ahora estas ciencias híbridas como la agroecología, historia ambiental, están incluyendo no solamente estas dos partes, que es las que ya estamos acostumbrados a trabajar, sobre todo en estas áreas de las ciencias aplicadas, y meter este rubro social. Para nosotros, ¿cómo abordamos cada uno de ellos? Pues en la parte científica hicimos una evaluación de lo que es la radiación solar en esta zona y también de lo que es la calidad del agua. En la parte tecnológica, pues nos enfocamos a los sistemas que ya estuvimos evaluando de irrigación y a su consumo energético. Mientras que en la parte social, pues nos enfocamos a cuál es la historia de esta región, los movimientos sociales en los que han participado, sus costumbres y también una evaluación económica. El proyecto pues fue financiado por fondos de la SED. Y pues aquí nada más es el equipo que se tuvo que formar para poder abordar un proyecto de esta magnitud y tener estos resultados en un año, y que son de áreas tan diferentes. Cada apartado, como ven, pues es un proyecto en sí. De aquí también hay estudiantes de doctorado que participaron y que todavía están trabajando. Entonces, pues vemos que fue multidisciplinario, multiinstitucional también, para poder abordarlos cada uno de ellos. Y las etapas son tres grandes etapas principales. Nosotros quisimos trabajarlo cada etapa juntos, así es que hasta en el trabajo de campo iban a tomar la muestra, a sacar la medición del consumo eléctrico, y luego estaban los sociólogos y todo el mundo ahí. Estábamos en campo trabajando, aprovechando estas dinámicas y viendo pues cómo cada uno abordaba las cuestiones de una diferente manera. Entonces, pues primero fue una revisión bibliográfica y hemerográfica que nos ayuda a ubicar nuestro área de estudio y a identificar también los pozos y las características para trabajar con ellos. Después fue el trabajo de campo, que por ejemplo también a las personas que ya están trabajando en la parte social les permitía saber dónde podían hacer las entrevistas, a qué tipo de personas, y pues al final para hacer una parte de diagnóstico y recomendaciones. Parte del proyecto, además de identificar estas partes que hicimos, también fue pues a volver con la comunidad por medio de talleres. Se generaron folletos y comunicarles lo que se había encontrado. Pues este es el Valle de Juárez, lo comprenden 3 municipios de Chihuahua, que es Prajeris, Juárez y Guadalupe. Perdón. ¿Qué dije mal? De Chihuahua. Bueno, Ciudad Juárez mejor me puse. Este es el acuífero que se comparte también con Estados Unidos y Ciudad Juárez. Está compuesto por 23 localidades. Para el 2010 se tenía una población aproximada de 15,000 habitantes. Tenemos la longitud de 150 kilómetros y 6 kilómetros de ancho. Y lo que hicimos fue que algunas cuestiones las abordamos desde la parte general, en todo el Valle de Juárez, y en otras cuestiones ya seleccionamos 3 pozos como estudio de caso. Entonces, para la parte general se hizo la radiación solar por un modelaje, y esa parte de lo que es el Valle de Juárez, sus costumbres, pues también fue en toda esta zona. Para
para seleccionar estos 3 pozos que fue en la localidad de Praxedis G. Guerrero, que pues si vemos el valle es más o menos en la zona media, y pues tuvieron diferentes características que ahorita les comentaré, que es donde se hizo la parte de calidad del agua y pues ya lo concerniente a los pozos. Dentro del análisis histórico, pues vemos que esta población se forma a partir de los tratados de Miguel Hidalgo, cuando hasta esta redistribución de las tierras, y entonces quedan en la zona fronteriza y donde se empiezan a hacer esos trabajos agrícolas. También otras cuestiones con las que los rigen han sido afectados, pues es ese tratado de límites de aguas de 1906 con Estados Unidos, que dice cuánto es la distribución que se le da de agua a esta zona del Valle de Juárez. Los principales cultivos que se han tenido tradicionalmente y que todavía siguen funcionando, pues son alfalfa, zacate, maíz, trigo y algodón. Pues tienen igual sus ferias patrias. Y una cosa que nos llamó la atención es esta parte que en 1998 se quería instalar un tiradero nuclear en una zona en Sierra Blanca, y esta comunidad se organizó para evitar que se pusiera en esa zona. Entonces, una de lo que ellos platican, y de hecho todavía lo festejan como un aniversario de este logro que tuvieron, hay una danza tradicional que se realiza ahí con matachines, que les llaman. Entonces, cuando tuvieron esta victoria, cuando les dijeron que no se iba a instalar en Estados Unidos, fueron a las oficinas y tuvieron ahí con los matachines, hicieron las danzas, y pues es algo que dices, bueno, es una población que ya se ha organizado y que ha luchado socialmente por cuestiones que ellos ven que los pueden perjudicar. Sin embargo, pues aunque en el estudio no nos enfocamos a esta parte de violencia, pues como yo creo que todos saben, Ciudad Juárez se vio afectado por una ola alta de violencia en los pasados años, y precisamente esta zona del Valle de Juárez fue muy lastimada. Ahorita lo vamos a ver, pero disminuyó su población casi a la mitad en 5 años. Entonces nosotros, para ver esta parte social e histórica, hicimos este análisis hemerográfico de las notas de los periódicos locales. Entonces vemos cómo la variación de los temas pues son agua, agricultura, los principales problemas que veían, algo de contaminación y de violencia, pero conforme vamos avanzando en los años, vemos cómo, por ejemplo, aquí ya más de la mitad de las notas pues son enfocadas a temas de violencia, y cómo van bajando las notas que son enfocadas a agricultura. Entonces es algo que los está marcando, y los marcó en cuestiones pues también de propuestas de desarrollo que se quieran desarrollar en la zona, y bueno, por ejemplo, a pesar de esto, pues vimos cuáles son las investigaciones que se han realizado en esta zona, y vemos también cómo pues en estos periodos 2011-2014 pues baja, porque pues también ya era muy complicado entrar a estas zonas. Entonces la investigación se va hacia otros lugares y ya dejan de abordar a esta población. Como vemos, las investigaciones son también enfocadas a agricultura, a agua, ganadería, sociedad, y pues bueno, nada identificamos que fuera sobre uso de energías renovables, ahorro energético, porque pues tienen otras prioridades antes que abordar esta parte. Aquí está lo que les comentaba de la población, pues vemos cómo disminuye drásticamente en esos años. ¿No les echaban mentiras? No. Y la producción, esta es la parte de la superficie cosechada, pues también hay una disminución en ese periodo y luego empieza a incrementarse. Específicamente en esta zona de Praxedis es donde vemos que ya hay un incremento muy leve de población y también de producción. Entonces dijimos, bueno, es una zona ideal para poder hacer ya el estudio de caso. Aquí en esta zona pues también se tiene a la asociación de usuarios del módulo de riego número 3, que es el que les corresponde. Entonces también el acceso iba a ser más fácil, que es otra de las cuestiones que se ven cuando ya quieres hacer un proyecto aplicado, cómo va a ser el acceso a esa comunidad. Bueno, aquí también estamos identificando, porque otra parte que decíamos, bueno, y si vemos que sí es viable, ¿cómo pueden ellos llegar a tener o implementar un sistema fotovoltaico?
Entonces hicimos un estudio de los apoyos y financiamientos con los que se podría contar. Pues tenemos aquí SAGAPA y FIRCO, que son los que se han apoyado este tipo de proyectos, y vemos igual, ¿no?, cómo ha ido disminuyendo en lugar de incrementando a través de los años. Aquí, por ejemplo, también los proyectos que se han apoyado en el estado de Chihuahua. Hasta se enojó. Sí. Han sido más enfocados a implementación de energías renovables. Son 52 en este periodo de tiempo. Venían los resultados hasta el 2013 por FIRCO, que es un fondo de riesgo compartido. Y bueno, vemos que de eficiencia energética, pues nada más tenemos 6 proyectos. Y de esos proyectos, pues ninguno es sobre el Valle de Juárez. Ya que el Valle de Juárez pues tiene un subsidio en su consumo eléctrico, entonces fue lo que nos comentaron ahí en FIRCO, que por eso no entraban a esa zona, ¿no? Cuando se hizo el estudio de irradiación solar, pues se ve la zona, se utilizó el modelo digital de elevación, ahí nos apoyamos del laboratorio de geomática del Colegio de Chihuahua, y pues vemos que es una zona pues que sí tiene un alto potencial. Nosotros aquí es donde se encuentra Pragedis, entonces pues sí, donde estábamos sí podría ser factible. Igual se utilizaron estos datos y pues se vio que se tiene una irradiación solar de 6.53 kilowatts por hora por metro cuadrado. Entonces pues sí, en esa parte pues sí es factible la zona. En cuestión de agua, porque pues si vamos a implementar un sistema de ese tipo, pues tenemos que ver también estos periodos de recuperación y de que se tengan condiciones ideales. Entonces ellos tienen 3 fuentes principales de agua, que es el agua tratada, que proviene de Ciudad Juárez, el agua subterránea y el agua proveniente del tratado de 1906, que como vimos eran 73 millones de metros cúbicos y pues viene en un cierto periodo de tiempo. Es clima seco, muy seco. Tenemos una recarga del acuífero pues muy baja, un déficit de agua, y de acuerdo a datos de la COSEP, pues también tiene una eficiencia de riego del 56.3%, que es muy baja. Entonces, aparte de que no hay agua y luego se mezcla con agua tratada, la eficiencia en el uso es muy baja, principalmente por las técnicas de riego, pues que es por rodada. Pues también el acuífero ya se encuentra subexplotado. De los estudios que hicimos de calidad del agua, pues presentan una muy alta salinidad, más del doble de lo que está recomendado para consumo humano. Y bueno, y después de hacer el estudio del funcionamiento eléctrico, pues es importante también mencionar que la zona se encuentra pues al 98% electrificada. El volumen de energía, aquí está el consumo que corresponde a la cuestión agrícola. Y bueno, entonces aquí decíamos, como ya es una zona electrificada, pues podría funcionar un sistema interconectado a la red. Aquí vemos también, y también porque tiene este comportamiento que depende de cuando les llega el agua rodada, de las lluvias, y que son cultivos de temporada, que su comportamiento no es constante, el consumo energético en el año. Entonces pues hay meses en los que no están consumiendo, entonces lo que se genera en esos meses pues se puede después hacer el balance en el resto del año. Este es uno de los pozos. Estos son sus datos técnicos, que no voy a entrar ahorita en esta cuestión. Y pues bueno, en conclusiones, de acuerdo al gasto y a las características del pozo, pues se vio que podrían funcionar con un sistema de 15 caballos de fuerza si lo redondeamos, pero tenían ellos instaladas bombas de 75 caballos de fuerza. Entonces, al hacer el análisis vimos, bueno, funciona con uno de 15, entonces empezamos a ver, y que la gente desconoce toda esta parte del uso de energías renovables, que antes de implementar un sistema de energías renovables en realidad en esta zona, pues primero es esta parte de la eficiencia energética y el ahorro. Ellos con esto ya, tienen una eficiencia del 40.7%, ya están sobredimensionados. Entonces,
dices, antes de implementar un sistema fotovoltaico grandísimo que en realidad no van a necesitar, primero se debe de invertir en usar bombas que sean adecuadas a las necesidades que ellos manejan. Aquí está, el solo hecho de cambiar la bomba les genera un 62% de ahorro energético en su consumo. Y bueno, pues en las conclusiones lo que quisimos hacer es cómo lo que les platiqué ahorita por separado lo conjuntamos, todos estos aspectos para poder tomar una decisión o poder generar propuestas en este diagnóstico que nosotros incluimos. Entonces aquí en el círculo estamos prometiendo los diferentes factores que identificamos y buscando cómo se podrían relacionar entre ellos. Y bueno, y también los factores externos que les mencioné, que es el Tratado de 1906, la violencia, pues que fue precisamente ajena a ellos, y esta parte científica y tecnológica, cómo entra para poder solucionar los problemas que se pueden generar aquí. Y bueno, ¿y qué sacamos de aquí? Pues que en realidad más bien ellos necesitan técnicas de adaptación en cuanto también, por ejemplo, al tipo de cultivo, si tenemos agua con alta salinidad, las técnicas de cultivo que están utilizando, los sistemas de bombeo, y una vez que ya se trabaja con la población de esta manera, entonces ahora sí ya se podría pensar en sistemas fotovoltaicos o de renovables que se pudieran aplicar. Y pues esta parte que se ha estado hablando durante todo el día, de esta relación que existe entre pues aquí puede ser academia, la industria, el gobierno y la sociedad.